Ya. Ok, ¿quién va a empezar? Estamos con el texto dialogado. Carla. Yo, José Luis, ¿tu apellido, José? Quispe Condori. José Luis Quispe. Vamos. Lo voy a leer, ¿no? Puedes empezar. Sí. Ya. El diálogo se trata de una conversación entre dos o más personas que alternativamente expresan sus ideas, opiniones, pensamientos, sentimientos, etc. En la mayor parte de los textos literarios escritos, los diálogos toman parte de los cuentos y novelas junto a fragmentos y descriptivos, las obras del teatro. La imagen lo voy a leer. Sí, por favor. Ahí está, hay una especie de diálogo. Ahí Ya. vamos a empezar a leer. Juan no ha podido ir a clase y llama a un compañero para pedirle los deberes. Diga. No, perdón, sería, hola, ¿está Ramiro? "Mm, soy Juan, el de la clase. Tío, te llamaba para ver qué deberes estemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Está raro. No, no va a decir, tío, te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. Ah, sí, Ya. tenía aquí. Dale, José. Otra vez, perdón. Bueno, eh, soy Juan, el de la clase. Tío, te llamé para ver qué deberes tenemos hoy. He estado mal y no he podido ir. Así es, ¿no? Sí. Eh, diga, si soy yo, ¿quién eres? Ah, sí, pobrecillo. Espera un momento. Ah, Creo ya, que está era. bien. A ver, era más o menos así, ¿no? Diga. No, primero, diga. Hola, ¿está Ramiro? Sí, soy yo. ¿Quién eres? Soy Juan, el de la clase. Ah, Tío, te ya, ya. llamaba Sí. para ver Intercalada. qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Ah, sí, pobrecillo. Espera un momento. Ya, pero perfecto. Nos ha salido bien. Nos ha salido bien. Sí. Vamos, continúa. Ya. Elementos de un diálogo. Interlocutores. Personaje que interviene en el diálogo. Inciso B. Acotaciones. Explicaciones del narrador para situar el marco del diálogo. Inciso C. Contexto. Situación en que se encuentran los hablantes. Existen dos maneras de reproducir un texto. Estilo directo, estilo indirecto. Ya, ahí sí, dale. Estilo directo. Estilo directo. Se producen literalmente las palabras de los hablantes, tal como han sido pronunciadas entre comillas. Cada intervención va con un reglón aparte. Cada intervención se abre con un guión, con el nombre del interlocutor. Las intervenciones del narrador se ponen entre guiones utilizando verbos como exclamó, dijo, respondió. Estilo indirecto. Se cuenta a otra persona lo que se ha dicho en una conversación anterior. La oración depende de verbos como dijo, preguntó, contó, seguidos por la conjunción que no se utilizan comillas. Ejemplo. Bien. Ahí. Y esto más, por favor. Ya. Ejemplo. Estilo directo. ¿Qué te parece la fotografía? Preguntó Sara. Javier contestó. No está mal, pero los colores han sido algo oscuros. Estilo indirecto. Sara le pregunta a Javier qué le parece la fotografía. Él contestó que no estaba mal, pero que los colores habían salido algo oscuros. Entonces hay los dos estilos. El directo, la pregunta, y dice preguntó Sara y Javier contestó. En cambio, el indirecto ya hace como una pequeña narración de ese diálogo, ¿no? Sara le Sí, pregunta a Javier qué le parecía, él contesta y todo. Son los dos estilos en diálogo. Gracias, José. ¿Alguien más quiere? Miguel levantó la mano. Miguel, ¿tu apellido? Miguel Tiago, licenciada. Dame un momentito, dame un momentito. ¿Miguel qué? Perdón. Ronnie Miguel Chejo Cocarico, licenciada. Está anotado tu nombre completo ahí para que yo lo copie nomás. A ver, dame un segundito. Y ahora lo cambio, licenciada. Miguel Roli, ¿cómo es? Ronnie Miguel Chejo Cocarico, licenciada.
A ver, cámbialo. Ya, ya. Así lo voy a copiar. Siempre traten así, no estamos. Es que medio, un nombre complicado, pues, segundo nombre. Pero Cocarico he anotado, pero el segundo apellido, ahí está. Te cuento que no iba a escribir bien, no te iba a encontrar luego mis. Ok, licenciado. ¿Y eso de dónde es ese apellido tan interesante? No he escuchado. No es común, licenciado. No eres, Ya. ¿no? ¿De dónde? A ver, ya. No más preguntas. Lee. Ya. Características lingüísticas del diálogo. Está bien. Características lingüísticas del diálogo. Frases cortas y sencillas. Apelaciones directas al interlocutor que se expresan mediante fórmulas del tipo: oye, mira, escucha, no debes olvidar. Referencias al emisor y al receptor a través de posesivos y pronombres personales. A mí, tú, vosotros, yo y las circunstancias exteriores por medio de demostrativos. Este, ese y adverbios ayer, aquí y allí. Empleo de muletillas, frases hechas, palabras comodín y expresiones familiares. Bueno, no sé, o sea, no. Bueno, no sé, o sea, y Paco vino con una tajada como un piano, o sea, que estaba colgando y un... A ver, me confunden acá. Ya, Paco vino con una tajada como un piano, o sea, que estaba colgado y con unos ojos que echaban chispas. Diminutos afectivos. Afectivos. Los signos de puntuación son muy importantes en los diálogos, pues nos informan de la entonación que hemos de dar a las frases, presencia de códigos no verbales, gestos, miradas, etc. En los textos orales. El texto Excelente. Ahí nomás, expositivo. ahí nomás, ahí nomás. Ok, licenciado. Estamos viendo las características lingüísticas del diálogo, ¿no? Entonces, frases cortitas, esto de las muletillas que se ha visto ahí, diminutivos afectivos que pueden utilizar, que igual, ¿no? La parte de los gestos, que son códigos no verbales. Bien, Miguel. Voy a un poquito ver. Ubaldo Cristian Arana. Sí, licenciada, Dale. Mientras yo escribo tu nombre, puedes leer. está bien. El texto expositivo. Exponer un tema es presentarlo y explicarlo para que los demás lo conozcan y lo comprendan. El texto expositivo consiste en transmitir información mediante una lectura objetiva de los datos y con las necesarias explicaciones donde corresponda. Son textos expositivos o explicativos, como también se les llama, enciclopedias, revistas de carácter científico, artículos divulgativos, recetas de cocina, reglas de juego, instrucciones de uso de aparatos, libros de texto, etc. Ya. Entonces son los textos expositivos, ¿no? Y vamos a leer un texto, pero no lo vas a hacer, Ubaldo. Tengo a Joan Leslie Carrasco. Sí, licenciada. Leslie Carrasco. Un segundito, un segundito. Ya, ¿puedo empezar? Puedes empezar. Uno de los espectáculos más populares en las ciudades romanas eran las luchas de los gladiadores. Los gladiadores eran esclavos, con frecuencia enemigos capturados en el campo de batalla. Siempre combatían a muerte, pero aquellos que caían vencidos después de luchar con valor podían salvar su vida si el público lo solicitaba. Perfecto. Entonces ahí estamos con un tipo de texto y este es el texto expositivo, ¿no? Se está explicando. Gracias, estimada Leslie. Gracias, Vicente. Joan Leslie. ¿Qué te llamas? Joan, ¿no? ¿Te lo sé? Sí. Ya. Pamela Huanca Paucara. Sí, Lice. Paucara. Vamos a ver con este. ¿Cuáles son las características de un texto expositivo? Ya, voy a comenzar. Sí. Características de un texto expositivo. Inciso A. Hay un concepto central e información complementaria, generando una estructura ordenada. Presentación, desarrollo y conclusión. Inciso B. La finalidad de este tipo de textos es explicar o exponer un tema de manera objetiva para lograr que el auditorio lo comprenda. Inciso C. El emisor puede ser individual o colectivo.
Inciso D. El receptor debe ser capaz de comprender el texto, ya sea por él mismo apunta a un sector determinado o porque posee las aclaraciones requeridas. Inciso E. Debe prevalecer el carácter objetivo. Inciso F. No debe haber ambigüedad, siendo imprescindible la claridad de conceptos. En resumen, la exposición tiene que ser clara, lenguaje sencillo, ordenada, exposición lógica, objetiva. El emisor no da opinión sobre el tema. Muy bien, Pamela, gracias. Vamos a ver con Ebert Ramos. John Ebert Ramos. Sí, licenciada. John Ebert Ramos. ¿Qué has entendido de lo que nos ha leído Pamela? Que la exposición debe tener se centra en 3 atributos que son las características principales, ¿Cuáles son? que en general se centra en 3, que debe ser clara, ordenada y objetiva. Claro, ordenado, objetivo, en resumen. John, ¿qué entiendes cuando dice el emisor puede ser individual o colectivo? Pues ¿Qué quieres que decir? el emisorio puede centrarse, digamos, en solo una persona, como cuando estoy hablando yo, o tal vez en una protesta, cuando varias personas se ponen a gritar al unísono una sola cosa. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, John, ya estás con tu participación. Vamos Está a bien, entrar gracias, Lisa. con nuestra querida Pablo César Condori. Sí, ¿Está Pablo Licen. César? Sí, Vamos a presente. leer ya, Condori Champi. Dale, vamos a leer. Entonces aquí estamos Estructura ya con del... el texto expositivo. Ya hemos visto del texto expositivo. Ok. Estructura de ¿Qué un es? texto. Un ratito. Hemos Ok, hecho un ejemplito, las características, en resumen, 3 importantes elementos que tiene que tener, como que ser clarito, objetivo y ordenado, ¿no? Y ahora vamos a entrar con la estructura del texto expositivo. Pablo. ya. Estructura del texto expositivo. Introducción, donde se presenta clara y brevemente el tema y se destaca su interés. Desarrollo, donde el autor explica ordenadamente sus ideas, conocimientos, puntos de vista, etc. sobre el tema. Para ello puede recurrirse a múltiples mecanismos, como ejemplo, descripciones, narración, descripciones, imágenes, esquemas, clasificaciones, etc. Conclusión, donde el autor resume las ideas más importantes del expuesto anteriormente. Veamos un ejemplo. El don de la felicidad. José Luis Aranguren. Introducción. En todos los tiempos, en todas las culturas, ha sido constante el Pablo, amigo del ser. perdón, perfecto, lo has hecho bien. ¿Cuáles son las partes de la estructura de un texto expositivo, Pablo? Introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, esos 3 elementos vamos a ver en el ejemplo. ¿Sigo? ¿O hasta ahí? No, vamos a dar otro a Yandira Morales, que no lo Ok, vea. gracias. Un ratito. Yandira Morales. Y vamos a decir que Yandira nos lea esto que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vamos, Yandira. Está bien, Lick. El don de la felicidad, José Luis Aranguren. Introducción. En todos los tiempos, en todas las culturas, ha sido constante el anhelo del ser humano por alcanzar la felicidad. Todos aspiramos a la felicidad y la buscamos de 1000 maneras. Lograremos encontrarla. Desarrollo. Buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas, y el consumismo es la forma actual del bien máximo, pero la figura del consumidor satisfecho es ilusoria. El consumidor nunca está satisfecho, es insaciable y por tanto no feliz. Podemos buscar la felicidad en el triunfo, en la fama, en los honores, pero no es todo eso sino pura vanidad. Es definitiva, nada o casi nada. Otro modo de búsqueda de la felicidad es la autocomplacencia. Así, el goce del propio placer, el deseo de perfección o la práctica de la virtud. Aspiramos a la felicidad
pero aspirar no es lo mismo que buscar y todavía menos que conquistar, ni fuera ni dentro de nosotros mismos. La felicidad es un don, el don de la paz interior, espiritual, de la conciliación o reconciliación con todo y con todos, y para empezar y terminar con nosotros mismos. Conclusión. Para recibir el don de la felicidad, el talante más adecuado es pues el desprendimiento, no estar prendido a nada, desprenderse de todo, la felicidad como el pájaro libre, no está nunca en mano, sino siempre volando. Pero tal vez con suerte y quietud por nuestra parte, se pose por unos instantes sobre nuestra cabeza. ¿Continúo, Oli? No, Yandira, ¿qué has entendido? Que la felicidad no se basa en tener muchas cosas, sino estar bien con nosotros mismos. Ya, como por ejemplo, ¿cómo podríamos estar bien con nosotros mismos? ¿Tú crees que no estamos bien con nosotros mismos? ¿Qué opinas? A veces no, porque ¿Qué sería, a ver, que no estés contigo mismo? ¿Qué te aflige? serían problemas de sobrepensar las cosas y demás. ¿Algún ejemplito, Yandira? Por decir que tenemos ¿Qué te una aflige a ti? a A mí, ti, ahorita, sí. ¿En qué problemas puedes tener una jovencita de tu edad? Que no sé, no se me ocurre nada. pueden ser problemas de la familia, licenciada. Ah, claro, eso sí, ya. Ujú. Pero problemas de la familia. Entonces, la felicidad podría ser afectada, pero claro que ahí está uno, dice, ¿no? Gracias por compartir esa partecita, Yandira. Gracias. Vamos a continuar con alguien. Vamos a entrar con, me voy a escoger dentro de mis manitas levantadas. Tantas que tengo ahora, que bien. Limber Flores. ¿Se me escucha, no? Sí. A ver, Limber. Características lingüísticas de la exposición. Como ya sabemos, como ya hemos visto, el texto expositivo debe ser entendible. Para esto existen muchos recursos lingüísticos que el emisor debe usar a conciencia. Suele ser texto expositivo que emplea la segunda o la tercera persona de singular o la primera persona de plural. El tiempo verbal que más se utiliza es el presente de indicativo y el de algunos casos el modo imperativo. Receta de cocina, manuales, instrucciones, etc. Oraciones enunciativas complejas. El empleo de un léxico específico determinado por el tema que se explica, empleado de un lenguaje claro y neutro. Emplea de un lenguaje claro y neutro. Ausencia de recursos literarios. Abundancia de mecanismo de cohesión, explicación, explicativo, temporales, de ordenación interno de discurso. La descripción de detalles es un pilar de texto expositivo. Las decisiones, al ser meramente informativos y objetivas, cumplen todos los requisitos de este tipo de texto, por lo que son utilizadas en este discurso. A través de comparaciones con otros conceptos con los cuales el receptor quizás esté más familiarizado, se logra mejor la interpretación y comprensión del texto. Los ejemplos son muy útiles para explicar conceptos. Con ejemplos específicos los que estamos tratando de explicar. Muy bien. Gracias, Limber. Voy a ver con Blanca Natalie Chipana. No sé si está ahí. ¿Está? Blanca Natalie Chipana. ¿No? Ya. Entonces vamos. Rosa Perdón, Surco. perdón. ¿Estás, Blanca? Sí, perdón.
Ya, Blanca, a ver, ¿qué entiendes por esta primera parte? ¿Suelen ser textos objetivos que emplean la segunda o tercera persona de singular o la primera persona del plural? ¿A qué se refiere esto? Segunda o tercera. ¿Segunda o tercera persona del singular o la primera persona del plural? La segunda persona es tú, ¿verdad? Tercera Sí, persona sería él muy y bien, la primera persona en plural sería nosotros. excelente. Por ejemplo, un texto podría ser en tercera persona, que es la que más se maneja, se refiere, ¿no? Se hace, con ese se. El investigador, aunque tú seas el investigador, pues, ¿no? El investigador manifestó tercera persona. Ese tipo de características se suele encontrar en la exposición. Puedes también hacer en la primera, o no, perdón, en la primera del plural, nosotros, ¿no? Nosotros, solemos, podemos, eso ahí te das cuenta que estás hablando en la primera persona del plural. Pero la mayoría de las veces va a estar en la tercera, por si acaso. Blanca, la pregunta es, ¿cuál es el detalle? Es decir, ¿cuál es el pilar del texto expositivo? ¿Cuál es el pilar del texto expositivo? Si tuviera que preguntar eso. El texto expositivo debe ser entendible. Entendible. Sí. Ya, claro, si no se entiende, pero para que se entienda, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué harías tú como una persona que escribe este tipo de textos? ¿Qué se tiene que hacer para que se entienda? Sería lo más conciso posible, o sea, en sí tiene que ser lo más conciso para que no divaguemos en otros temas. Ya, en realidad esto es descriptivo para todos, ¿ya? El pilar de un texto expositivo es descriptivo. Hay que describir, cuanto más lo describes, mejor. Pero perfecto. Muy bien, querida Blanca. Vamos a hacer que, ya te anoté, Blanca. Ahora vamos a darle a Miguel Nogales. ¿Está Miguel Nogales? Sí, licenciada. A ver, Miguel, dale la lectura ahora. Estamos entrando en texto de exposición, ¿han visto? Introducción, desarrollo y conclusión. Hay que describir a detalle. Luego tenemos este que estaba, es el texto expositivo. No es un texto expositivo, este es texto expositivo, dos tipos de textos expositivos, como verán. Y tenemos ahora el texto argumentativo. Vamos, Miguel, puedes dar lectura. Ya, el texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel que está destinado únicamente a convencer de una determinada tesis a un interlocutor o interlocutores, mediante la utilización de una serie de pruebas o ideas que se denominan argumentos. Es un tipo de texto muy utilizado habitualmente en charlas o coloquios y en muchas conversaciones de nuestra vida cotidiana. Como acabamos de ver, el texto argumentativo tiene un claro objetivo, que es convencer. Para esto, el emisor hará uso de distintos elementos que apoyen sus ideas, como datos, opiniones, pruebas, etc. Estos serán sus argumentos. La tesis será la idea que el emisor quiere ver aceptada por el receptor. En la argumentación, el emisor opina, expresa sus creencias y sus valoraciones. Se trata, por tanto, de un texto muy subjetivo, a diferencia del texto expositivo. Como la finalidad es convencer o persuadir al receptor para convencerle de una determinada idea, en este tipo de texto predomina la función apelativa del lenguaje. Por este motivo, el texto argumentativo está siempre presente en los discursos políticos. ¿Y se podría bajar un poquito más, por favor? Publicidad Publicidad. y en el debate. Nada más, ahí, perfecto. ¿Qué entiendes? ¿Qué has entendido, Miguel Nogales? Que el texto argumentativo sirve para las tesis. Ya, perfecto. Y esto es como que el emisor va a tener diferentes
puntos de vista, diferentes elementos va a usar para apoyar sus ideas, diferentes argumentos, para poder convencer a su receptor. Muy bien. Exacto, argumentamos, ¿no? ¿Con qué crees que argumentamos en nuestras tesis? Así como, yo sé que todavía no están ingresando a este tema, ¿no? Generalmente lo hacemos en los últimos años, pero ¿cómo consideras tú esto? Sería usando diferentes fuentes de información y Ya. metodología de investigación, diferentes fuentes de información y usando las metodologías de investigación. Ya les comento que para argumentar tienes que utilizar otras referencias bibliográficas, a otros autores. Con esos autores vas a poder argumentar, ¿no? Una posición. Según este autor, se dice, yo estoy de acuerdo con este autor, o yo considero algo en posición a los autores que están. Entonces, con autores puedes argumentar bastante bien. ¿Ya? Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver a alguien más. Rosa Sur. Sí, dice. Ya, Rosita. Luego le voy a anotar nomás ya a Mauricio Zapana. Zapana Pairo. Después de Rosa. Vamos con... Vas a dar lectura aquí. Da lectura esta crítica del cine. Rosita. Ok, Jerry. Dice que si se lo puede bajar. No lo logro ver. Bien. Está ahí, esto es. Crítica del cine. ¿No ves? ¿Lo puedes subir un poco más? Dice, no lo puedo lograr ver. Ahí. No, tampoco. Nada. ¿No ven? No, a ver, tal vez Mauricio sí lo ve. Mauricio Zapana, ¿ves? Crítica del cine. ¿Me escucha, Lice? Sí, te escucho. ¿No lo ve? Sí lo veo, Lice. Ya, dale la lectura. No está pudiendo ver. Crítica de cine. Es cierto que se trata de su primera película, pero eso no justifica que algunas escenas carezcan de originalidad y que la primera hora sea aburrida para los espectadores. Además, la interpretación de los actores deja mucho que desear. Eso sí, la música no está mal. Te será todo. Perfecto. ¿No? Entonces hay una pequeña argumentación ahí. Ya. No sé por qué no lo veía Rosita. ¿No lo veías, Rosita? Ahora, ¿ves esto o tampoco? Rosa, ya. Creo que Rosa no está pudiendo ver. Vamos a hacer que ya está Mauricio. Un minutito. Joel Yugra Huanca. Sí, Lice. Vas a leer ya. Yugra Huanca. Dale, Joel, puedes empezar a leer. Estructura de un texto argumentativo. Presentación del tema. Es la introducción de la tesis. Se defiende brevemente el tema que será argumentado. Exposición. En esta segunda etapa, los hechos son puestos sobre la mesa y son explicados. Puede darse en una forma monologada. El emisor expone ininterrumpidamente o dialogada. Existen réplicas de ambos lados durante la exposición. Argumentación. Es la base fundamental que debe ocupar la mayor parte del discurso. Aquí el emisor utiliza sus argumentos para persuadir al receptor. Conclusión. Se sintetiza lo expuesto, resaltando los argumentos más importantes o convincentes. Veamos un ejemplo.
la verdadera libertad. Michele Abate. Ya, eso nomás, estimado Joel Yugra. Entonces, estructura del texto, en el otro, ¿se acuerdan que la estructura del texto expositivo es introducción, desarrollo y conclusión? Expositivo. En cambio, la estructura de un texto argumentativo es, ¿cuál es, Joel? La estructura de un texto argumentativo es la presentación del tema, la exposición, argumentación y la conclusión. Y con 4 elementos. Ya, esto es del argumentativo. Muy bien, gracias. Voy a tomar nota. Miguel Alejandro Kisbert Mamani. Aquí, Lice. Kisbert Mamani. Ya, vamos. Vamos a ver el ejemplo. Ya, ahí está el ejemplo. Miren, hay una tesis, argumentación. Esto te lo voy a poner más chiquito. Ya, empezamos, te lo voy a luego ir bajando. Dale. Bueno, Lice, está bien. Tesis. Un individuo solo es libre si puede desarrollar sus propias potencialidades en el seno de la sociedad. Argumentación. Ser libres no significa solamente no tener miedo, poder expresar la propia opinión sin temor a represalias. También significa conseguir que la propia opinión pese realmente en los asuntos de interés común y sea requerida por la sociedad como contribución necesaria. Libertad es plenitud de vida. No soy libre si, disponiendo de un cerebro que puede producir 100, se me deja vegetar en una ocupación donde rindo 10. En el mundo actual es más libre el profesional que trabaja de la mañana a la noche, dando todo de sí a sus enfermos, a sus discípulos, a sus clientes que acuden a él confiando en su juicio y en su ciencia. Es más libre el político, el sindicalista, el escritor que se enrola en una causa que trasciende su propia persona, que los millones de súbditos de la moderna sociedad industrial, con su semana corta y las escuálidas perspectivas de disipar su tiempo libre. El mayor riesgo que corre hoy la libertad es que la mayoría de los hombres son inducidos a identificarla con un estado de subordinación, de tranquila sujeción, de evasiones periódicas controladas y estandarizadas, al cual su vida parece reducirse inexorablemente. Conclusión. Solo dando significado a la vida de todos en una sociedad plural, defenderemos de modo no ilusorio la libertad de cada uno. Ay, Dios mío. Miguel, ¿qué has entendido? Bueno, en la parte de argumentación, ¿no? Nos dice que nosotros, bueno, es que cuando tenemos, debemos de tener una buena argumentación, ¿no? Al momento de hacer alguna exposición o algo, sí, alguna exposición. Pero en este caso, ¿qué es la exposición? ¿Qué has leído? ¿Qué has entendido de esto? ¿Qué cosa era la tesis y la antitesis? Miguel. Ya, tranquilo. A veces suele pasar que uno lee y estás más cuidadoso de leer y bien, y no entendemos. ¿Te ha pasado eso, Miguel? Sí, Lice. A mí me sabe pasar, más cuando sé leer. En la misa, por ejemplo, me saben decir que lea un parrafito de la Biblia. Uy, no, con qué estrés. Estoy leyendo y no entendía nada. Creo que todos entendían menos yo porque yo estoy preocupada en pronunciar bien.
Ok, Miguel, vamos a ver con Dorian. Jessy Tellería, ¿dónde estás? Lice, A ver, Dorian, ¿has entendido esto o quieres volver a leer? ¿puedo volver a leer? Ya, dale, desde la tesis, intenta, dale. Listo. Un individuo solo es libre, tesis. Un individuo solo es libre si se puede desarrollar sus propias potencialidades en el seno de la sociedad. Argumentación. Ser libres no significa solamente tener miedo, poder expresar la propia opinión sin temor a represalias. También significa conseguir que la propia opinión pase realmente en los asuntos de interés común y se requiera por la sociedad como contribución necesaria. Libertad es la plenitud de vida. No soy libre. Sí, dispone de un cerebro que puede producir 100. Se me deja vegetar en una ocupación donde riendo 10, en el mundo actual es más libre el profesional que trabaja de la mañana a la noche, dando todo de sí en sus enfermos y a sus discípulos y a sus clientes que acuden a él confiando en su juicio y en su ciencia. Es más libre el político, el sindicalista, el escritor, que en solo sola, en su causa que trasciende en su propia persona. Que los millones de súbditos de la moderna sociedad industrial, con su semana corta y las cualidades, perspectivas de disipar su tiempo libre, ¿me lo puede bajar un poco más, Lice? El mayor riesgo que corres hoy en la libertad es que la mayoría de los hombres son inducidos a identificarlo con un estado de subordinación, de tranquilidad y sujeción, de evasiones periódicas y controladas y estandarizadas, al cual su vida pertenece a reducir inexorablemente. Conclusión, solo dando significados a la vida de todos en una ciudad plural defenderemos de modo no ilusionaria la libertad de cada uno. En sí, en resumen, nos trata de hablar que hoy en día el que es un político o alguien sin estudios gana más que alguien que tiene más estudios y es encerrado en una propia jaula de sin libertad. Eso, a ver, es decir, los que estudiamos estamos sin libertad, a ver, cuéntame eso. No más o menos, sino es que los que ya no tenemos ese tiempo libre como para dedicar a otras cosas. Sí, ¿no? Nosotros que estamos empezando y ya como que todo es trabajar, estudiar, ya no hay tiempo para ir a pasear, ir a tomar cafecito, heladitos, caminar, charlar. ¿Cómo tú te ves, querido Yesito? La verdad, ahorita ya sin tiempo libre. Antes iba a jugar y ahora ya no puedo con todo tareas y estudios. Sí, creo que no estamos con esa libertad. Qué bonito, de verdad que profundo, ¿no? Yo al principio no entendía tampoco, más bien que has vuelto a leer, estimada Dorian. Gracias. Ya le hice, gracias. Vamos a ver Gracias. con John Luis. John, ¿estás ahí? Sí, licenciada. A ver, John, ¿qué te parece la lectura esta argumentativa? ¿Te acuerdas cuáles son los elementos de un argumentativo? Ay, a ver, si no estoy mal es... No, ya se me fue. Más o menos Perdón. igual. Inicio, desarrollo y conclusión, igual que cualquier otro. sí, Pero sí. esta tiene una más que se llama argumentación. ¿Ves? Te vas a acordar. Mira. La mayoría Sí, es inicio, que es la presentación, introducción, desarrollo y conclusión. Inicio, desarrollo y conclusión. Aquí en vez de desarrollo le dicen exposición, pero es lo mismo que desarrollo. Cuando desarrollas algo, expones algo. La presentación es igual mismo que una introducción, desarrollo y conclusión. Esto es de cualquier texto.
de todo, ¿no? Sea de tesis, sea de monografía, todos tienen introducción, desarrollo y conclusión. Pero aquí está con su otro nombre. En vez de introducción le dicen presentación del tema, donde está la tesis, es decir, donde está tu posición como autor. Luego la exposición o desarrollo es donde vamos a ir a poner pruebas, vamos a ver algunos otros autores, ¿no? En la argumentación, perdón, aquí solo exponemos, pero aquí es donde ponemos autores incluso para persuadir al receptor. Y por último, la conclusión, ¿ya? Entonces, lo que tiene aquí también, miren, esta es la presentación del tema, que es la tesis. De aquí debería estar su exposición, y luego su argumentación, y ahí está su conclusión. Entonces, eso. ¿Qué has entendido, John? De la lectura que dio hace rato, hace un Esto momento. que acabamos de leer en 2 oportunidades, sí. Bueno, la verdad es que sí está muy interesante y en parte más o menos tienes razón. Por ejemplo, yo ahorita, bueno, esta mañana estaba haciendo tareas y me desperté más temprano, o sea, para esto, y también me acosté para seguir haciendo las tareas, ya que no tengo tiempo, se podría decir, ahora que ya estoy con la universidad. Y bueno, pero yo ya se podría decir que es algo que acepté porque dije, bueno, el primer año, segundo, tercero, incluso así más o menos voy a estar sin tiempo y luego recién me puedo relajar, ya es la universidad, yo dije. Así que no me lamento tantos, pero no me gusta tampoco, diría, en general el tema central lo que es. ¿Saben qué? Crean, de verdad, y esto ya les digo por experiencia, yo pensaba igual. Cuando uno está cuando está pequeñito, ¿cómo quiere ir al colegio, no? A la escuela, así. Con razón nos miran nuestros papás, pensar que luego ya no vamos a despegarnos de toda esta parte académica. Luego no tienes tiempo, pero pues estamos en el colegio con los amigos. Creo que es la única época así que la pasamos, sí, con preocupaciones, pero no muchas, ¿no? Pero ya en la universidad, y para todos, se va a ir incrementando las responsabilidades. A medida que van a pasar los años, pues van a tener luego que hacer prácticas profesionales, luego hay que encontrar el trabajo, tienen que trabajar, se van a casar o van a tener hijos, tienen que, ya, eso y es otro mundo. Entonces, a medida que pasan los años, como que nos vamos, el ser humano se va preparando para asumir roles que nos van como quitando esa libertad, ¿ya? No les digo que no estudien, más bien inviertan bien su tiempo, pero dosifiquen de tal forma que les permitan hacer cosas bonitas, interesantes, con amigos, cosas sanas, para que pues también eso es importante dentro de la vida social, ¿no? Ser bien limitados en todos sentidos, tener un equilibrio. Me hace reflexionar esta lectura pequeñita, pero me hace reflexionar porque yo también estoy metida aquí. Miren que yo he estudiado, no sé si les he comentado, son 5 profesiones que he hecho. 5 licenciaturas, 2 técnicos superiores, doctorado, maestrías, postdoctorado, imagínense, y me pongo a pensar, pues, he estado encarcelada, pero no porque, como lo digo yo, no es porque no me gustaría, no me sentí encarcelada, pero pasan los años y te das cuenta que he hecho, ¿no? con la vida social. Pues ahí te das cuenta que, ¿no? Pues la vida social quedó bien relegada. Ok, así que, pues, ¿qué decirles? Estudien, hagan todo lo posible, sean muy buenas personas, pero hagan un equilibrio en su vida. Eso es importante, ¿ya? Voy a ver con Edriel. ¿Está Edriel Galaham Barriga? Está con la manita licenciada. levantada. Edriel, ¿a ti qué te pareció la lectura, la verdad? Ya, de manera objetiva, el autor ha expuesto los puntos concretos por los cuales nuestra sociedad actual en general está pasando por las dificultades de no tener una apropiación adecuada con el tiempo que quiere distribuirse para su misma persona, ya que no es lo mismo tú hacer algo que te gusta que hacer algo por obligación. Sí, puede sonar un poco obvio, pero es que en ámbitos un poco ya más peculiares, no todos nos podemos acostumbrar a la hora ya cuando uno entra al trabajo por primera vez o en este caso a la universidad. Y ahora, de manera personal, creo que resalta muy bien
nuestro problema, y es que no podemos tener la capacidad de decidir nosotros mismos de cuándo queremos hacer determinada cosa, no. Siempre estamos sujetos a algún otro factor que nos condiciona a estar, digamos, en el determinada hora en mi trabajo porque mi jefe me lo está pidiendo o tengo que hacer esta tesis o este texto. En síntesis, pues no se puede tomar todo lo que tú quieres y tampoco se puede tener todo lo que tú no quieres. Depende mucho también de la condición social, el ambiente laboral, el económico, pero en general cada uno de nosotros tiene sus propios problemas y no va a tener tiempo para atenderse a su propia persona. Claro, si tiene algunas ventajas sobre el resto que le pueden ayudar, ya sea el estatus, un poco de salud física buena o salud mental también, más facilidad para la hora de realizar ciertos trabajos y en sí, y así, sin más, eso sería lo que he comprendido el texto de manera objetiva y de manera personal. Ay, Edriel, gracias. Es bien analítico, querido Edriel. Muy bien. Porque has puesto en escenario algo que tampoco he considerado y creo que no hemos considerado nosotros. Como que no depende mucho de nosotros, ¿no? Nunca me he puesto a pensar, pero sí depende ya del catedrático, si nos da más tareas, depende de nuestros papás, depende de los horarios de la universidad, la parte ya institucional. Wow, y si trabajamos dependemos del jefe, si nos casamos hay una pequeña dependencia, no mala, pero buena, pero de alguna forma está ahí en la pareja. Wow. Y si tenemos hijos también. Ay, complicado, ¿no? Pero bonito. Habría que organizar. Gracias, Edria. Vamos a dar que dé nuestra lectura. Aquí se Mamani Jonathan. ¿Estás ahí, Jonathan? Sí, aquí estoy. Dale. Existen distintos tipos. Ya. Existen distintos tipos de argumentos que el emisor puede utilizar para persuadir al receptor. Los principales son comparación. Este tipo de argumento compara el punto de vista que se quiere imponer con otro hecho similar naturaleza para una mejor comprensión. Autoridad. Este argumento utiliza el prestigio de alguien que sea autoridad en el tema, reproduciendo su opinión. De este modo, si el destinatario está en contra de la postura del emisor, ahora estará en contra de la personalidad importante. Ejemplos. Casos concretos de cualquier índole servirán al argumentador para lograr su objetivo. Anécdotas, metáforas, frases famosas, etc. Probabilidades. Este tipo de argumentos es más científico, fundamentándose en datos estadísticos de fuentes fidedignas. Características lingüísticas de la argumentación. Más abajo, por favor, dice. No, ahí nomás, querido Jonathan. Gracias. Ahora, pero vamos a esta parte que existen. ¿Cuáles son los tipos de argumentos que existen? Comparación, autoridad, ejemplos y probabilidad. A ver, la diferencia, a ver, cuenta. ¿Cuáles son esos? Los de comparación quieren, que se llama, imponer con otro hecho similar, quieren compararlos un hecho con otro hecho. Los de autoridad, dan, ¿qué se llama? Reproducen su opinión al destinatario y están en contra de su propia postura. ¿Ya? Los ejemplos son... ¿Qué ejemplos se pueden dar y qué probabilidad? Saber. Son casos concretos como las anécdotas, metáforas o las frases famosas. Ahí las probabilidades son argumentos más científicos. Las probabilidades son qué posibilidades hay que se realice algo o no, desde la parte estadística, ¿no va? Sí. Ya. Ok, vamos con Horacio. ¿Está nuestro Horacio? No sé si es mi Horacio.
Sí, me encuentro aquí. Ya, dale, Horacio. Vamos a ver las características lingüísticas de la argumentación. Está bien, licenciado. Empleo de la primera o tercera persona de singular. Sintaxis muy compleja. Presencia de diferentes modalidades oracionales. Enunciativa, interrogativa, exhortativa, dubitativa, etc. Predominio de los verbos de pensamiento. Creo, opino, considero. Abundancia de adjetivos valorativos. Fuerte presencia de marcadores discursivos que ponen en evidencia el punto de vista del emisor. Ciertamente, por supuesto, desde mi punto de vista, en mi opinión, de todas formas, sin duda alguna, etc. Muy bien, aquí no, ahí nomás. Entonces, estamos, características lingüísticas de la argumentación. Todos los textos que hemos visto, pues tienen características lingüísticas. En este caso, primera o tercera persona del singular. Las otras te decían, podía ser segunda, tercera persona del singular o primera persona del plural. En esta primera y tercera nada más para empezar a argumentar. La sintaxis es muy compleja, que sí que hay, por eso es que es más largo, han debido ver. La sintaxis es más compleja, los párrafos son más concisos, ¿ya? La presencia de diferentes modalidades oracionales como enunciativas, interrogativas, ¿no? Predominio de verbos, creo, opino, considero, o se cree, se opina, se considera, cualquiera de las dos. Creo o se cree, opino o se opina, considero o se considera. Entonces, este tipo de verbos que pueden utilizar. Adjetivos valorativos, más que adjetivos descriptivos, ¿no? Los descriptivos es alto, bajo, en cambio aquí adjetivos valorativos, estamos, ¿no? Puede ser mayoría, ¿no? O tal vez aquí, ¿qué adjetivos valorativos tenemos? Por ejemplo, millones de súbitos, ¿no? Entonces estamos valorando cuánto hay, ¿no? Números, los números también son valorativos. Bueno, entonces yo creo que esos son los más importantes. Y vamos a entrar al coloquio y al debate. Tengo aquí Geisa Danitza, no sé si estará todavía, estaba con la manito levantada. Geisa, puedes dar lectura al coloquio, el coloquio y el debate. Está bien, licenciada. El coloquio y el debate. La expresión oral se puede dividir en dos tipos, según sea el número de emisores. Expresión individual, si hay un único emisor. Es el caso de los 5 tipos de texto que hemos visto hasta ahora. Expresión colectiva, si los emisores son varios, es el caso del coloquio y el debate. La expresión oral colectiva es una conversación preparada en cuanto al lugar y el tema en la que los participantes dan su opinión acerca del mismo. Las formas de expresión son la entrevista, el coloquio y el debate. La entrevista consiste en un diálogo entre 2 o más personas, en el que una de ellas, el entrevistador, previamente han preparado una serie de preguntas a la otra, el entrevistado. Su intención es dar a conocer la opinión o la personalidad del entrevistado. La entrevista también se puede realizar por escrito. Cuando la entrevista se realiza a varias personas y consta de unas preguntas fijas, se denomina encuesta. Inciso B, el coloquio y el debate. Un segundito. Aquí estamos, el coloquio y el debate. Entonces aquí, ¿qué entiendes por coloquio? ¿O qué entendiste esta parte? Más que el coloquio. En este caso, tú has dado lectura de lo que es la entrevista. Sí, bueno. ¿Qué es una entrevista? La entrevista es como buscar la opinión de las personas acerca de un tema en el cual puede ser de interés entre 2 personas. Eso es lo que he entendido, Lisa. Ya. Entonces hay 2 formas de expresión oral colectiva, ¿no? En el caso que puede ser una entrevista o puede ser un coloquio o un debate. Entonces son las 2 formas de expresión, por si acaso, de colectiva. Una entrevista y un coloquio y el debate. Entonces coloquio, sí me parece que está bien lo que dijiste. Puede ser varias personas. Y si hacemos una cantidad suficiente que sea considerable, incluso esta entrevista se llega a convertir en una encuesta.
El coloquio y el debate, pero va a leer Brian César. Brian César, Sí, Liga, aquí estoy. el coloquio y el debate. Está bien, Liga. El coloquio es un diálogo preparado en cuanto al lugar y a las personas que participan, quienes intercambian impresiones sobre un tema preestablecido. Existe un moderador que organiza y dirige el diálogo. Por lo general, son grupos reducidos y a su actitud es abierta y tolerante. Por esta razón, la situación física de los interlocutores suele ser de gran proximidad. Al final, se pretende llegar a un punto de consenso o comprensión mutua. En el debate, varios participantes establecen una discusión sobre un tema ya establecido, con la presencia de un moderador que presenta el tema, concede el turno de palabra, da finalos a las discusiones y resume lo tratado. En el debate, la finalidad de convencer de las ideas propias y debatir los argumentos contrarios. Por ello, es habitual la discusión y la controversia. A diferencia del coloquio, permite la participación de grupos amplios. Voy a ver un poquito más. El coloquio, no, suficiente. ¿Qué tú consideras la diferencia entre un coloquio y un debate? Bueno, el coloquio es cuando da lugar por ejemplo, dialogan demasiadas personas quienes intercambian, digamos, sobre un tema sobre un tema ya establecido, ¿no? De eso dan sus opiniones. En cambio, del debate es más que todo, pueden presentar, digamos, su forma de ver, su forma de ver y así como, digamos, es como una discusión de entre dos o más personas acerca de unos temas en el cual exponen ideas y defienden, ¿no? Su forma de pensar, digamos, algo así. Listen, A ver, ¿quién es? yo, listen, ¿Tu nombre? Rosa, ¿Rosa qué? Rosa Surco. Quería complementar algo ahí. A ver, ya dale, ya te anota. Dale. En el coloquio nos dice que es un diálogo, digamos, una reunión, un ejemplo así sería más, donde dialogan entre varias personas, mientras que en el debate igual están varias personas, pero en ahí ya es, digamos, a la persona se le permite hablar su opinión, su opinión más que todo, digamos, cada persona se le dice, ya habla tal persona y ahí interactúan las palabras también, pero mientras en el coloquio ya hablan entre todos, o sea, ya no es muy más general y mientras en el debate es más específico. Ya, sí, me parece que podría ser. Aunque en el coloquio hay un tema preestablecido, existe un moderador que organiza y dirige el diálogo. Por lo general son grupos reducidos, ¿no? Son pequeñitos. El debate también es una discusión sobre un tema establecido, igual que el coloquio, aunque se presenta un moderador, igual hay un moderador que presenta el tema, concede el turno de la palabra a fin de que no existen discusiones, ¿no? Entonces en el debate vamos concediendo el turno. En cambio, en el coloquio se va organizando de una forma natural el debate que se va a hacer. Ya, en realidad, ambos tienen mucho parecido, ¿no? No sé si ven. ¿Alguien que encuentra más diferencias? Licenciada. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Emerson Laime. Te anotaré. No tengo tu nombre. Emerson Laime. A ver, dale. En el coloquio creo que es más un intercambio de ideas y en el debate se trata un tema en específico en el cual
los participantes hacen sus opiniones de acuerdo a este tema para intentar convencer al otro. Me parece bien, Emerson, porque sí, en el debate lo que vamos a hacer argumentos sólidos para convencer a alguien en el debate. En cambio, en el coloquio vamos a argumentar también, pero no necesitamos convencer a nadie. Solamente hacemos una pequeña exposición. Sí, me parece lo más, ese último análisis, muy bien, Emerson. No sé si está Jonathan aquí, Semamani. Sí, licenciado, aquí estoy. Dale, Jonathan. ¿Puedes leer la diferencia fundamental? Ya, la diferencia fundamental entre ambos es que en un coloquio, un grupo de personas opinan sobre el mismo punto de vista acerca de un tema determinado, mientras que en un debate las personas que participan ofrecen sus diferentes puntos de vista sobre el tema tratado. De ahí que el debate se defina como discusión. Muy bien. Técnicas de coloquio y del debate. Técnicas del coloquio. ¿Quién quiere leer? Yo lo hice. ¿Tu nombre? Luis Ernesto Canqui Tarifa. Luis Ernesto Canqui Tarifa, ¿no? Sí, sí. Dale, Sí, Luis. Para desarrollar un coloquio. Ok. El título, por si acaso, es Técnica del coloquio y el debate. Ok. Para desarrollar un coloquio cuyo objetivo es el intercambio de ideas, se debe elegir el tema principal por su actualidad o por el interés de la colectividad. Los participantes se preparan minuciosamente el tema, recogiendo material informativo, tomando las ideas más importantes y elaborando un guión que los ordene. La disposición de los participantes suele ser en círculo o semicírculo, buscando su proximidad. Se deben exponer las ideas de forma clara y ordenada, y se respetarán las intervenciones de los demás interlocutores. El moderador, que debe ser imparcial, se encargará de ello. La relación de un debate, cuya finalidad es contrastar opiniones con el fin de convencer mutuamente, requiere, en primer lugar, la elección del tema principal. En este caso, es más abierto y discutible que en el coloquio. Los participantes se preparan el tema en profundidad, debiendo conocer no solo sus argumentos, sino también los contrarios para poder rebatirlos de un modo convincente. Por lo general, no existe tanta proximidad como en el coloquio. El moderador planteará el tema, abriendo el turno de palabra. Cada interlocutor aportará sus argumentos a favor o en contra de la tesis expuesta por el moderador y al final resumirá las diferentes ideas sacando unas conclusiones finales. ¿Eso es todo, Lisa? ¿O sigo leyendo, Muy licenciado? bien. No, ahí nomás. ¿Qué has entendido? Disculpe, que en el coloquio es más aproximado, la gente está más próxima entre sí y que su objetivo es llegar a una conclusión. En cambio, bueno, las características del debate es que, o sea, es contrastar opiniones con el fin de convencer a la otra persona o llegar a la tesis defendiendo con argumentos, ¿no? Y también está el mediador. Por ejemplo, en el coloquio el mediador se encarga de dar inicio al tema y de resumir, si no me equivoco. En cambio, en el debate, el encargado se encarga de resumir al final todo lo que se ha tratado en el debate. Eso entendido, licenciado. Ok. En ambos hay moderador. En Sí, sí. ambos hay un mismo tema. En ambos. Ya, en ambos está preestablecido. Sabemos lo que se va a tratar el coloquio, sabemos de lo que se va a tratar el debate. La diferencia está en el que en primero se presenta el tema y lo exponemos cada uno, por eso es un coloquio. En cambio, en el segundo, ese tema va a estar orientado con diferentes puntos de vista
y cada persona que está en el debate va a poner en consideración su posición y va a argumentar esa posición, tratando de convencer al otro o convencer al público que su idea es más sólida que de los otros. Por ejemplo, alguna vez han visto, bueno, han escuchado los domingos, existe ahí como unos debates acerca de un tema político, puede ser, o cualquier tema, ¿no? Entonces van poniendo, me gusta escuchar cuando ponen al oficialismo, dicen, ¿no? Y no sé quién son los otros, el otro nombre. Bueno, es como poner dos polos opuestos sobre un tema, al del censo, por ejemplo. ¿Qué opinan tal grupo del censo? Entonces, ellos dirán, no, se tiene que hacer el censo en esta gestión, debería haberse hecho, ¿no? Por todas las particularidades que se tenían. Otros dicen, no, que se haga el 2024 como se ha quedado en la última, creo que en una última reunión, y ponen su argumento, están debatiendo. Y los otros que consideran que se realice el 2023. Todos exponen, pero exponen con el fin de convencer. Esto es un debate. En cambio, en el coloquio, todos se hablan acerca de cómo es que es un censo, esto es un censo, para mí también es un censo, pero todos van a hablar sobre el censo, pero sin entrar a ese tratar de convencer. ¿Ya? Y bueno, por último, para entrar a algo chiquitito dentro de este texto, que es el uso de la B labial y la B dentilabial. ¿Por qué entra esto? Porque lamentablemente hemos olvidado incluso no escribir, pero sí pronunciar la B labial de la B dentilabial. Labios y dientilabio. Y a veces todo ya, creo que la pronunciación está con la B labial nomás, y no así con la B dentilabial, ¿no? Bueno, pues con eso vamos a cesar. Pero antes de cerrar, está aquí, ustedes han debido ver, esta es una tablita comparativa, les va a servir para estudiar, para hacer su esquemita. Tienen que hacer de este tema, del mismo modo como en el primer tema, un esquema. Se hacen un esquema, organizan todo, igual van a subir a la plataforma, se los voy a aperturar. ¿Qué día estamos hoy? Martes. ¿Qué día más tenemos clases? El viernes. Entonces, ya el viernes van a subir su esquema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces van a subir su esquema, van a preparar, porque el día martes de la próxima semana vamos a dar la evaluación de la 2. El día viernes vamos a volver a repasar algo más, quizás, que son más ejemplos. Mira, son ejemplos de textos. Pero son ejemplos, estos ya incluso es para que ustedes estudien. Pero podemos dar una lectura el viernes para prepararnos y que den un buen examen. Ok, ahí está. ¿Quién quiere leer estos tipos de textos? ¿Alguien quiere leer? ¿Dice cuál? Tipos de textos, nos ven esto. Tipos de texto. ¿Tu nombre? Rosa. ¿Surco? Rosa Surco. Sí, Rosa Surco. Uy, bien, Rosita. Ya dale. Tipos de texto. Texto narrativo, texto descriptivo, texto dialogado, texto expositivo, texto argumentativo. Intención comunicativa. Relata hechos que suceden a unos personajes. En texto descriptivo cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales, sentimientos. En texto dialogado reproduce literalmente las palabras de los personajes. En texto expositivo explica de forma objetiva unos hechos. Texto argumentativo define ideas y expresa opiniones. Responden a ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Por qué es así? ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? Modelos, novelas, cuentos, noticias. Guía de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios, piezas teatrales, diálogos en cuentos y novelas, entrevistas.
libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias, artículos de opinión, críticas de prensa, tipos de lenguaje, verbos de acción, abundancia de adjetivos, acotaciones, guiones, comillas, lenguaje claro y directo, verbos que expresan opinión. Excelente. Muy bien. Querida Rosa, perfecto. Yo creo que este va a ser un resumen de resúmenes. Entonces les va a permitir a ustedes encontrar, ¿no?, qué tipo de texto es. Ahora vamos a entrar al uso de la B y la B labial. No, esto sí, entraremos nomás ya. Con eso vamos a terminar para el día viernes hacer más ejercicios. Uso de la B labial y la dentilabial. Se escribe con B labial, dice, ¿no? Los tiempos de los verbos terminados en vir y buir. Por ejemplo, excepto, pero excepto hay dos. Hervir, servir y vivir. -3. Escribir, por ejemplo, termina en vir, por lo tanto es el B labial. Subir, prohibir, recibir, describir, suscribir, atribuir y contribuir. Entonces tengo ahí los verbos que se escriben con B labial. Sí, vamos a dar oportunidad a que otros también participen. ¿Pero a quiénes? Todos ya han participado, creo. Anthony. Yo falto. Carlos Valverde. Ya, te estoy Velarde poniendo. ¿Quién falta? No, yo no me faltaba, creo. Tú nomás De estás, Carlos ¿no? Velarde, Lice. Carlos Sí. Velarde. ¿Y de dónde te he sacado Valverde? Ja, 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 ja. Velarde. No, así siempre se Perdón. equivocan. ¿Sí? ¿No soy la única? No hay problema. Ya, Sí, dale, sí, no es la única, Lice. dale. Eh, Se escriben con el uso de la labial. B. Ah, ¿desde El dónde uso de leo? la B, desde ahí, ¿Se escribe con B? desde el inicio. Sí. Ah, ya. Uso de la B y de la V. Se escribe con B los tiempos de los verbos terminados en vir o buir, excepto hervir, servir y vivir. Escribir, subir, prohibir, recibir, descubrir, suscribir, atribuir y contribuir. Los tiempos de los verbos haber, beber, deber, caber, saber, hubo, habla, había, ha habido, bebimos, de veras, cabía, sabremos. Las terminaciones del pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación, habas, habamos, habáis, haban. Cantaba, jugabas, hablabais, amaban, etc. El pretérito imperfecto del verbo ir, iba, ibas, íbamos, ibais e iban. Antes de L y R, doble, brazo, abrigo, broma, bruja, amable, broche, brillante. Las palabras que empiezan por las sílabas bu, bur y bus. Bueno, Burgos, buscar, burla, buque, bulla, burgales, buñuelo. Las palabras que empiezan por A, B y OB, excepto ovni, abuelo, absoluto, abstemio, obsequio, objeto, obstáculo, obtener. Las palabras que empiezan por biblio, biblioteca, bibliografía, bibliomanía. Las palabras que empiezan por bien y por bene, cuando significa bien, y por bis o bi, cuando significa dos, bienvenido, bienestar, benévolo, beneficio, bisabuelo, bisílabo, bicentenario, bípedo. Las palabras que empiezan o acaban por bio,
biografía, biólogo, anfibio, las palabras que terminan en habilidad, excepto movilidad y civilidad, contabilidad, responsabilidad, posibilidad, fiabilidad. ¿Hasta ahí, Licen? Muy bien. Suficiente. Muy bien. ¿Alguien más que nos hayamos olvidado llamarle? Yo dicen, ¿Tu nombre? Espinosa Gutiérrez Anthony Alexander. Anthony. Entonces estamos con Anthony Alexander Espinosa, ¿es tu apellido? Espinosa Y Gutiérrez. A ver, dale con las que se escriben con B, dentilabial o V. Dale. Está bien, dicen. Se escriben con V y los adjetivos terminados en abo, aba, ave, evo, eva, eve, ivo, iva. Bravo, octava, suave, longevo, nueva, decisivo, activa. Los tiempos de los verbos acabados en orbe, como por ver, revolver, absorber, disolver. Las formas de los verbos que en infinitivo no tienen B ni V. Voy, vamos, ven, verbo ir. Estuve, estuvimos, del verbo estar. Anduve, anduviste, del verbo andar, etc. Las palabras que empiezan por vice, bis o vi, cuando significa en lugar de vicepresidente, vizconde, virrey. Las palabras que Anthony, ¿estás ahí? Anthony. Se quedó en virrey. Las palabras que empiezan por AD. Adverbio, adversario y advertir. Las palabras acabadas en ívora o ivoro, excepto víbora, carnívoro, herbívoro, omnívoro, ¿no? Excepto víbora, pero tenemos nosotros carnívoro, herbívoro y omnívoro. Todas las formas del verbo venir. Viene, vendrá, prevenir, convenir. Entonces, estas son pequeñas reglitas que nos van a ayudar a ver el uso de la B labial y la dentilabial. Creo que no hay problema en la ortografía de estos verbos. Creo, ¿no? Pero sí bastante en la pronunciación. Ahí sí hay dificultades. Bueno, creo que con esto vamos a dejar de compartir, vamos a dejar también de grabar.